Muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, nuevamente con ustedes compartiendo esta magnífica lección de esta semana, que es la lección número 9, que lleva como título El fundamento del gobierno de Dios. Y vamos a estar todavía aquí en este trimestre que estamos hablando del gran conflicto y vamos a estar analizando el fundamento del gobierno de Dios. ¿Cuál será? ¿De qué se trata este fundamento? Vamos a estar examinándolo para poder entender un poco más este fundamento, en qué se basa. Dice allí el versículo para memorizar en Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Este es el versículo para memorizar, mi querido, un versículo muy conocido por nuestra iglesia, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Mediante el estudio intensivo de la Biblia, los adventistas llegaron a comprender el significado de la ley en el lugar santísimo del santuario celestial. Al analizar la esencia de la ley de Dios, descubrieron también el significado del sábado, el cuarto mandamiento. Y de hecho, este mandamiento, más que ningún otro, identifica claramente a Dios como nuestro creador, el fundamento de toda verdadera adoración, un tema que será especialmente relevante en los últimos días de la historia de la tierra. En Apocalipsis 14, 6 al 12 lo vamos a analizar al final de esta lección, pero mis queridos, esto es crucial. ¿A quién tú adoras? ¿A quién tú le das el primer lugar en tu vida? ¿Y por qué? Desde el principio, el objetivo de Satanás ha sido frustrar la adoración a Dios y socavar la ley divina. Sabe que ofender en un solo punto significa ser culpable de todos. Allí en Santiago 2:10 nos dice que si eres hallado culpable de un solo mandamiento, has fallado en todos, ¿verdad? Por eso incita a la gente a transgredir la ley de Dios. Y Satanás odia el sábado porque nos recuerda quién es nuestro creador y cómo debemos adorarlo. Recuerden, el sábado fue instituido para que pudieras descansar de todas esas obras que habías hecho durante la semana. Y eso fue lo que hizo Dios. Descansó de toda la creación, lo que nos une a la creación, lo que nos une a adorarle, ¿verdad? A poder servirle, a poder estar junto a él. Pero este día también está inscrito en la ley de Dios. Como la ley es lo que define el pecado, en la medida que la gente busque ser fiel a Dios, su ley debe continuar siendo válida, incluyendo el mandamiento del sábado. O sea, son 10 mandamientos, todos deben de ser válidos, ¿verdad? El objetivo de esta lección es mostrar el vínculo entre el santuario, la ley de Dios, el sábado y la crisis que se avecina en torno a la marca de la bestia. Y también exploraremos la relevancia del sábado para la generación del tiempo del fin. Esa generación, tú y yo estamos incluidos y vamos a ver de qué se trata este, este, esta relevancia del sábado. O sea, ¿por qué? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué el enemigo ha hecho esta gran guerra contra Dios? Dice que al observar el mundo que nos rodea podemos comprobar que Dios creó leyes que le rigen, ¿verdad? Leyes que marcan, por ejemplo, la forma en que crece y se desarrolla un ser vivo. Existe una ley que nos impide salir disparados mientras la Tierra gira a gran velocidad en su recorrido fijo alrededor del Sol. Ustedes se imaginan, mis queridos, Dios hizo una ley para asegurarnos que nosotros no fuéramos volando de este planeta, sino que nos quedáramos aquí. Algo sumamente maravilloso. Dios creó también una ley que indica cómo se debe actuar y por lo cual se rigen tanto los habitantes de este mundo como los habitantes de otros mundos, incluso los ángeles. Miren eso, esta ley no solamente para ti ni para mí aquí en la tierra, otros mundos se rigen, perdón, por esta ley igual los ángeles. Dios implanta en cada ser inteligente del universo esta ley en Romanos 2:15. Sin embargo, el pecado ha desvirtuado la ley en nosotros. Por eso Dios mismo tuvo que transmitírnosla por voz y por escrito en Deuteronomio 4:13. Y allí vamos a estar hablando los puntos de esta lección de esta semana. La ley, vamos a hablar la ley en el santuario celestial y la ley eterna, ¿verdad? Vamos a hablar del sábado, el significado del sábado, el sábado y el tiempo del fin, ¿verdad? Todas estas son cosas que vamos a estar viendo para poder entenderlas un poquito más, ¿verdad? También vamos a estar hablando de la ley, el sábado y la adoración. O sea que cada una de estas las vamos a estar analizando y vamos a ver qué nos quiere decir Dios en esta maravillosa mañana mientras estudiamos esta lección, ¿verdad? Veamos, vamos a hablar acerca de la ley, ¿verdad? Un poquito acerca de la ley para que podamos entender más qué es lo que nos está diciendo Dios a través de su palabra. Y miren,
dice allá en Apocalipsis 11:19, la primera parte de ese texto, y el santuario de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en su santuario, ¿verdad? Juan vio el santuario celestial abierto y en él se dejó ver el arca del pacto. Apocalipsis 11:19. ¿Acaso hasta entonces el arca del santuario celestial había estado escondida? ¿Qué representaba esta visión? Pero para poder entender esta visión, debemos mirar hacia el santuario terrenal y los ritos que en él se celebraban. Mi querido, si tú no has estudiado acerca del santuario terrenal, te invito a que busques la forma de poder leer Levíticos, Deuteronomio, puedes entender un poco el santuario terrenal y entonces puedes comparar el santuario celestial con el terrenal y tener una idea de qué sucede en cada lugar, ¿verdad? El arca dice que permanecía oculta durante todo el año y solo se podía ser vista el día de la expiación en Levítico 16:2 y 12:13. Ese día se realizaba el juicio y los pecados eran definitivamente eliminados en Levítico 16:30. La visión dada a Juan indica que poco después de las visiones del capítulo 11, es decir, cuando la Biblia se extendió masivamente a principios del siglo XIX, comenzó el juicio en el cielo. ¿Ok? Así que podemos más o menos ver allí la profecía de los 2300 días, etcétera, y entonces el juicio que comienza el juicio investigativo. Dice que al igual que su copia terrenal, el arca contiene, miren lo que contiene el arca, 10 mandamientos por los cuales seremos juzgados. También contiene el propiciatorio, símbolo de la misericordia divina, donde la sangre de Jesús cubre nuestros pecados. Y esto lo podemos ver en Salmos 85:10, Primera de Juan 2:2 y Primera de Pedro 1:18 al 19. Así es que la ley en el santuario celestial continúa latente, sigue presente, está allí. Una ley que era para nuestros corazones, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos seguirla. Fíjese, la ley eterna. ¿Por qué será que la ley es eterna? Vamos a ver por qué esta ley es eterna, ¿verdad? Dice acá, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. O sea, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. O sea, no vino para que terminaran, sino para que darle un énfasis de que yo los hago, tú también puedes hacerlo. Aunque ahora es muy común oír que Jesús abolió los 10 mandamientos en la cruz, no era esa la enseñanza de los reformadores, ni es lo que enseña la Biblia. Y estamos claros, los reformadores querían mantener la Biblia latente, nunca enseñaron acerca de en contra de la ley de Dios. Si bien es cierto que en la cruz dejaron de tener validez las leyes ceremoniales relacionadas con el santuario terrenal, no ocurrió así con la ley moral en Efesios 2:15. Recuerden, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, el velo es rasgado del santuario terrenal, poniendo al expuesto todo lo que había sucedido, porque ahora la sangre de Cristo Jesús tiene el poder de liberarte del pecado y de la muerte. No había necesidad de seguir ningún tipo de forma de poder alcanzar el perdón de pecados, sino que ahora, por gracias, soy salvo. La ley de Dios es eterna, atemporal, perfecta y rige el comportamiento de todo ser inteligente creado por Dios. Y esto lo podemos ver en Salmos 19:7, Salmos 119, 142, Romanos 7:7 y 12, 16, 22, 25 y 1 de Juan 3:4. En realidad, la ley es eterna porque es un reflejo del carácter mismo de Dios. Miren esto, el carácter de Dios. Justicia y juicio son el cimiento de su trono. En Salmos 89:14, la primera parte. Y misericordia y verdad van delante de tu rostro. Salmos 89:14, la segunda parte. La ley, pues todos los mandamientos son justicia. En Salmos 119, 172. Y en el Salmo 119, 142, tu ley es verdad. O sea, si la ley de Dios es verdad, si la ley refleja el carácter de Dios, la ley es Dios. Por lo tanto, así como Dios también mantiene esta ley, es misericordioso y nos mira a cada uno con el fin de poder ayudarnos a entender que tenemos que amarle, que tenemos que quererle, ¿verdad? Así es que usemos esta ley que ha sido eterna para poder regir nuestras vidas, para poder dar dirección a nuestros corazones, ¿verdad? Continuamos allá con el sábado, porque ahora sí vamos a entrar en un significado grande, el significado del sábado. Vamos a ver qué es lo que nos dice acerca del sábado.
Acuérdate del día sábado para santificarlo. En Mateo, digo, en Éxodo 28, mis queridos, uno de los mandamientos está allí muy claro, el mandamiento número 4, dice, acuérdate del día del sábado para santificarlo, ¿verdad? Así que el cuarto mandamiento exige la observancia del sábado por dos razones, porque Dios nos creó en Éxodo 28 al 11 y porque nos redimió, perdón, en Deuteronomio 5, 12 al 15. Para nosotros el sábado constituye una pausa de la semana para alabar a nuestro Creador, meditar en su amor redentor y recordar su promesa de vivir con Él en la nueva creación. Entendido así, el sábado es para nosotros una bendición especial de nuestro Dios. Mi querido, el sábado es un día especial, es un día hecho y preparado para ti, para que te regocijes en tu Creador, para que te regocijes en la persona que dio todo por ti, para darte una oportunidad de salvación. Por otra parte, nos recuerda que Dios nos amó demasiado como para abandonarnos, no para abandonarnos cuando nos separamos de Él. Es un símbolo de descanso, no de obras, de gracia, no de legalismo, de seguridad, no de condenación, de la dependencia de Dios para salvarnos, no de nuestros propios esfuerzos para hacerlo. Hoy día tú y yo no tenemos que hacer nada para ser salvos, porque Cristo lo dio todo en la cruz del Calvario para darnos salvación. Pero al guardar el sábado reconocemos que Él es nuestro creador, que Él es nuestro salvador. Al guardar el sábado manifestamos nuestra lealtad a Dios y nuestro deseo de adorarle solamente a Él. Veamos un poco más. El sábado y el tiempo del fin. Esto es crucial, mis queridos, porque tiene que ver mucho cómo vamos a estar. Dice que, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia pudiese incluso hablar y hacer matar a todo el que no la adorase. En Apocalipsis 13, 15. Apocalipsis 13 describe distintos poderes usados por Satanás para engañar al mundo y apartarlo de Dios. Todo en este capítulo se relacionaba con la adoración. Apocalipsis 13, 4, 8, 2 y 15. Uno de los poderes mencionados se relaciona directamente con el cuerno de Daniel 7, que pretende cambiar los tiempos y la ley. Apocalipsis 13, 5 y Deuteronomio 7, 25. El periodo de 42 meses es el mismo que tiempo, tiempos y medio tiempo. Este poder anuló el segundo mandamiento, adorar imágenes. Estamos hablando del cuerno pequeño. Transformó el tiempo de adoración, transfiriendo la santidad del sábado al domingo. Y ustedes reconocen y saben muy bien cuál es la ley que fue lo que sucedió con el Imperio Romano y luego la Iglesia Católica, donde cambiaron lo que es la santidad del sábado al domingo, porque fue que el día que resucitó, y anuló lo que era adorar las imágenes. En los momentos finales obligará a adorar a una imagen, prohibiendo la compra y la venta, actividades prohibidas en sábado. Apocalipsis 13, 14, 17. Esta marca de la bestia es un símbolo que nos habla de aquellos que aceptarán como día de adoración el domingo instituido por el hombre, en lugar del sábado instituido por Dios. Mi querido, va a llegar un momento, allí nos dice bien claro en Apocalipsis 13, 14, 17, donde tú vas a decidirte por quién tú vas a adorar, la marca de la bestia o vas a estar adorando a Dios. Lo que va a hacer la diferencia allí va a ser si guardas los mandamientos de Dios y tienes la fe de Jesús, o si tú vas a adorar lo que han instituido los hombres por encima de la ley moral de Dios, ¿verdad? Y continuamos acá, viendo la ley, el sábado y la adoración. Veamos lo que está pasando, porque esta parte de la adoración fue algo tremendamente diferente. Nos dice allá, temed a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas en Apocalipsis 14, 7. El triple mensaje que se proclama durante el tiempo del fin está ligado a la adoración y por lo tanto el sábado y la ley de Dios. El primer mensaje en Apocalipsis 14, 6 al 7 nos habla de prepararnos para el juicio cuya norma es la ley y adorar al Creador como nos recuerda el sábado. Segundo mensaje en Apocalipsis 14:8, apartarnos de los sistemas religiosos que rinden una falsa adoración a Dios. Recuérdense, hay iglesias, instituciones que están sirviendo a Dios, pero erróneamente. Por eso nos dice que este es un mensaje que hay que proclamarlo. Y el tercer mensaje en Apocalipsis 14, 9 al 11,
decidir a quién y cómo adorar, a Dios observando el sábado o al enemigo aceptando su marca, adorando el domingo. Se dan dos características de los que se mantengan firmes en el tiempo del fin. Guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En Apocalipsis 14:12 le he dicho 1000 veces que este texto es sumamente importante porque tenemos que ver, estos mandamientos de Dios han permanecido por siempre. Para poder guardar los mandamientos en esos momentos críticos necesitan recibir la fe de Jesús, inconmovible, profunda, comprometida, invencible, estar seguro de que verdaderamente tú amas a Dios, porque mis queridos, cuando las cosas se pongan difíciles, estarás listo tú para poder confrontar todo lo que el enemigo te tire, todos los ataques. Van a haber muchas cosas sucediendo, mis queridos, y estarás listo para poder, por medio de la fe, ser obediente a nuestro Dios. El N. G. de White, en el conflicto de los siglos, página 433, nos dice lo siguiente: si el sábado se hubiese observado universalmente, los pensamientos e inclinaciones de los hombres se habrían dirigido hacia el Creador como objeto de reverencia y adoración. Nunca habría habido un idólatra, un ateo o un incrédulo. La observancia del sábado es señal, dice allá, es una señal de lealtad al verdadero Dios que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Resulta pues que el mensaje que manda a los hombres a adorar a Dios y guardar los mandamientos los ha de inventar especialmente, los ha de invitar especialmente a observar el cuarto mandamiento. Mis queridos, continuamos buscando la forma de acercarnos más a Dios a través de su palabra. Y fíjense lo que nos dice acá, a falta de testimonio bíblico favorable, muchos, al olvidar que el mismo razonamiento había sido empleado contra Cristo y sus apóstoles, arguían con persistencia incansable. ¿Por qué nuestros prohombres no entienden estas cuestiones del sábado? Pocos creen como ustedes. Es imposible que ustedes tengan razón y que todos los sabios del mundo estén equivocados. Conflicto de los siglos, página 508, dice: para refutar semejantes argumentos basta con citar las enseñanzas de la Escritura y la historia de los tratos del Señor con su pueblo en todas las edades. Los cristianos de las generaciones pasadas observan el domingo creyendo guardar así el día de descanso bíblico, y ahora hay verdaderos cristianos en todas las iglesias, sin exceptuar la católica romana, quienes honestamente creen que el domingo es el día de reposo divinamente instituido. Dios acepta su sinceridad de propósito y su integridad ante él, pero cuando la observancia del domingo sea impuesta por ley y el mundo se ha iluminado por respecto a la obligación del verdadero día de descanso, entonces el que transgrediere el mandamiento de Dios para obedecer un precepto que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios. Rendirá homenaje a Roma y el poder que impone la institución establecida por Roma. Adorará a la bestia y a su imagen. Cuando los hombres entonces rechacen la institución de que Dios declaró ser el signo de su autoridad, honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante la gente y ellos hayan sido llamados a elegir entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia. Yo te pregunto, mi querido amigo y hermano que me escuchas, después de haber escudriñado esta lección tan maravillosa acerca del fundamento del gobierno de Dios, ¿aceptas tú que verdaderamente Dios estableció 10 mandamientos por la cual debemos de regir nuestra vida, que son el carácter de Cristo Jesús, y que el día del sábado es verdadero y demostramos a Dios cuánto nosotros creemos en Él, porque tenemos fe en Él? Te insto a que hagas una decisión sincera y te insto a que compartas esta lección con muchas personas que todavía no conocen acerca del gran amor de Jesús. Oramos. Amante Padre que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias porque tú nos muestras a través de tu palabra el fundamento del gobierno de Dios. Y queremos, Señor, serte fiel. Queremos formar parte de ese triple mensaje que le deja saber al mundo cuál es la verdad,
que podamos hacerle entender al mundo que la verdad tú la has tenido todo el tiempo a través de los siglos en la Biblia y que simplemente tenemos que confiar en ti plenamente y obedecerte. Que los hombres no tomen tu lugar. Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender. Quédate con nosotros y atesora esta verdad en nuestros corazones, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos y hermanos que me escuchan, por favor, comparte esta lección tanto de YouTube. Me gustaría que compartiera mucho lo de YouTube y también te suscribiera a mi canal Joseph Class. De paso, también puedes escuchar esta lección a través de podcast y también Spotify. Puedes entrar allá buscando en su buscador lección de escuela sabática comentarios. Allí voy a aparecer. Puedes también suscribirte ahí, recíbela, compártela. Riega la palabra de Dios. Cristo viene pronto.